siempre a Rodolfo. Silencio, plató. Graba cámara, graba sonido, plaqueta. Perdón. Y acción. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto tiempo se necesita de verdad para comprar una casa? ¿Sabías que hay operaciones de compraventa que pueden demorarse más de un año por no estar preparada la casa para su venta? ¿Sabías que hay factores ocultos que pueden acelerar o retrasar el proceso? Y lo peor de todo es que la mayor parte de las veces los agentes inmobiliarios que venden las casas han cogido esos mandatos de venta sin hacer una verificación previa de las dificultades que había que resolver. Hola, soy Rodolfo Moreno y esto es Luxury Angels, tu canal donde te ayudamos a comprar y vender casa. Hoy en Luxury Angels vamos a adentrarnos en el proceso temporal de la compra de casas y os vamos a explicar cuánto se tarda en comprar una vivienda según las características y dificultades de la misma. Os desvelaremos algunas sorprendentes verdades que la mayoría de la gente ni siquiera se imagina. Mantente atento porque cuando hayas terminado de ver este vídeo tendrás una idea de cuánto puede llevar el proceso de la compra de una vivienda. Y sobre todo, cuáles son las causas comunes por las que se puede demorar una compra para que puedas evitarlas. ¿Estás listo para ahorrarte tiempo y dinero a la hora de comprar tu casa? Pues ¡vamos a ello! Si te has suscrito, claro está. Ahí, abajo. Ahora sí. Vamos a ello. Comencemos. Compramos casas como si fueran caramelos. A menudo compramos casas sin prestar suficiente atención a los riesgos involucrados, utilizando una comparación con la compra de productos cotidianos. Imagina esto. Vas al supermercado y en promedio dedicas unos 30 minutos para hacer tus compras semanales, gastando alrededor de 60 euros. Es una tarea rutinaria y por lo general no pensamos demasiado en ello. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que a menudo tomamos decisiones mucho más importantes, como comprar una casa, con una facilidad sorprendente y sin prestar la atención debida a los riesgos involucrados? Si pudiéramos equiparar la compra de una casa al tiempo que gastamos en una compra de supermercado, nos encontraríamos con una sorprendente diferencia. Imagina que estás a punto de invertir 150.000 euros en una propiedad. ¿Cuánto tiempo deberías dedicar a esta decisión? Si aplicamos la misma proporción de tiempo que dedicamos a la compra de comestibles, sumaríamos 75.000 minutos. La relación 1 minuto por cada 2 euros de compra. Estos son 1.250 horas, ¿verdad? A 8 horas al día de dedicación completa nos lleva a 156 días de trabajo continuado en jornadas de 8 horas diarias. ¡8 horas! ¡Más de 5 meses! ¡5 meses! Esto puede sonar abrumador. Pero es crucial recordar que comprar una casa es una de las inversiones más significativas de nuestras vidas. El problema radica que a menudo subestimamos los riesgos involucrados en la compra de una vivienda. No consideramos aspectos como la ubicación, el estado de la propiedad o incluso los posibles problemas legales. Esta falta de atención puede tener consecuencias duraderas en nuestras vidas financieras y personales para el resto de nuestros días. Entonces, ¿qué debes tener en cuenta antes de dar el paso hacia la propiedad? En este vídeo desglosamos los factores clave que debes considerar. Te proporcionaremos consejos valiosos y exploramos algunas historias sorprendentes de compradores que no prestaron suficiente atención a los riesgos. Así que, si alguna vez has soñado con tener tu propio hogar en España, sigue viendo este vídeo. No te pierdas esta oportunidad de tomar decisiones informadas y evitar sorpresas desagradables en el proceso. Continuamos. Requisitos previos antes de comprar casa. Vamos a explorar los requisitos previos y las tareas necesarias antes de comprar una vivienda en España, incluyendo el permiso del NIE para extranjeros y la apertura de una cuenta bancaria. Antes de dar el paso hacia la compra de una vivienda en España, hay algunos requisitos previos esenciales que debes tener en cuenta. Estos pasos no son solo cruciales, sino que también requieren tiempo y planificación adecuados. Aquí están dos de los más importantes. Requisito 1.
Si eres extranjero y sueñas con tener tu propio hogar en España, el primer paso es obtener el número de identificación de extranjero, conocido como el NIE. Este documento es esencial para realizar cualquier transacción financiera ilegal en el país, incluyendo la compra de una vivienda. Y es un número que te acompañará el resto de tu vida. Obtener el NIE implica presentar una solicitud ante la Oficina de Extranjería o la Policía Nacional. Debes preparar documentación específica como pasaporte, justificación, la necesidad del NIE, formulario de solicitud y el pago de tasas. El proceso puede llevar tiempo desde semanas hasta meses, dependiendo del lugar donde lo solicites y la carga de trabajo de las autoridades competentes. También puedes solicitarlo a través del consulado español de tu ciudad, pero los tiempos serán aproximadamente los mismos y los trámites serán online. En promedio dedicarás de 1 a 3 meses para obtener tu NIE y es fundamental hacerlo antes de iniciar la búsqueda de una propiedad. No subestimes la importancia de este paso, ya que es un requisito esencial para firmar cualquier contrato de compra ante notario. Si vas acompañado de Luxury Angels, tendrás tu NIE en tan solo 15 minutos. Sin embargo, necesitaremos que estés físicamente aquí, quizá aprovechando algún viaje o justo antes de la firma ante el notario de la compra de tu casa. Requisito 2. Otro aspecto fundamental que requiere tiempo y planificación es la apertura de una cuenta bancaria en la ciudad donde deseas comprar tu casa. Esto es crucial para gestionar los pagos y transacciones relacionadas con la propiedad. Facilitará el proceso de pago de hipotecas, impuestos y otros gastos relacionados. Lo recomendable es abrir una cuenta bancaria en la ciudad donde planeas comprar tu vivienda. Recuerda, investigar diferentes opciones bancarias, comparar tasas y comisiones y entender los requisitos específicos para la apertura de cuentas en España, ya que pueden variar según la entidad bancaria. La apertura de una cuenta bancaria puede llevar desde unos días hasta semanas, dependiendo de la burocracia y los procedimientos del banco. Es importante comenzar este proceso con anticipación para que esté lista cuando encuentres la vivienda de tus sueños. Si estás en tu país de origen, necesitarás venir físicamente para abrir tu cuenta en el banco. Si vienes con Luxury Angels, no hará falta. Nosotros nos encargaremos de gestionarlo sin que tengas que desplazarte. Ahora que hemos comprendido estos requisitos previos esenciales, continuaremos analizando otras tareas al comprar una casa en España. ¡Acompáñame! El proceso de búsqueda en sí, profesional o a ratitos. Antes de que te embarques en la emocionante travesía de comprar una casa en España, es fundamental comprender el proceso de búsqueda en sí. Este paso inicial puede marcar una gran diferencia en cuanto al tiempo que lleva a encontrar la propiedad adecuada. Vamos a explorar dos enfoques diferentes, la búsqueda casual en línea y la búsqueda profesional y dedicada. Muchas personas comienzan su búsqueda de vivienda explorando portales en línea conocidos. Aunque esto puede ser conveniente, a menudo implica una dedicación intermitente y limitada. Si optas por este enfoque, ten en cuenta que el proceso puede extenderse considerablemente. Las personas que buscan de esta manera pueden pasar entre 6 meses y varios años buscando su hogar ideal. Esto se debe a que no dedican tiempo continuado y pierden oportunidades constantemente. Por otro lado, existe un enfoque profesional que implica dedicar tiempo y esfuerzo de manera continua. Aquí es donde la diferencia realmente se hace notar. Profesionales inmobiliarios con experiencia y conocimiento del mercado pueden acelerar este proceso significativamente. En promedio, una búsqueda profesional, solo la búsqueda, bien gestionada puede llevar desde 2 y 3 semanas hasta 1 mes y medio, dependiendo de la dificultad del mercado. La diferencia crucial radica en la dedicación y disponibilidad. Un profesional inmobiliario tiene la capacidad de buscar activamente propiedades que se adapten a tus necesidades, programar visitas de manera eficiente y negociar en tu nombre. Esto ahorra tiempo valioso y aumenta tus posibilidades de encontrar la casa perfecta. En resumen, el tiempo que lleva a encontrar la casa ideal en España depende en gran medida de tu enfoque. Si te limitas a buscar ocasionalmente en línea, podrías estar buscando durante años. En cambio, si optas por una búsqueda profesional y dedicada, el proceso se acelera notablemente. La elección es tuya,
pero lo esencial es considerar cómo deseas abordar esta importante decisión. Ahora que has comprendido la importancia de tu enfoque en la búsqueda de vivienda, vamos a ver dos factores que tienen que ver con la rapidez en la compra. ¿Cuánto se tarda en comprar una casa? ¿En efectivo o con hipoteca? Hablamos del tiempo que te puede llevar la compra de una casa en dos escenarios diferentes: compra en efectivo y compra con financiación, y destacando la importancia de considerar tanto al comprador como al vendedor en el proceso. El tiempo que lleva a completar la compra de una casa puede variar significativamente dependiendo de varios factores clave, y es importante entender estos plazos, especialmente si estás planeando adquirir una propiedad en España. Vamos a analizar dos escenarios comunes: comprar en efectivo y comprar con financiación. Escenario 1. Compra en efectivo. Si tienes la capacidad financiera para comprar una casa en efectivo, esto puede acelerar considerablemente el proceso. Un saludo, queridos. La razón es que se eliminan los trámites y los plazos asociados con la obtención de una hipoteca. En un escenario ideal, una compra en efectivo puede cerrarse en tan solo unas pocas semanas. Sin embargo, esto también depende de dos factores, como la disponibilidad del vendedor, la inspección de la propiedad y los trámites legales. Escenario 2. Compra con financiación. Si planeas financiar tu compra a través de una hipoteca, el proceso puede llevar más tiempo debido a los procedimientos bancarios y legales involucrados. En promedio, una compra con financiación puede demorarse de 2 a 3 meses. Este tiempo incluye la solicitud de la hipoteca, la evaluación crediticia, la tasación de la propiedad y la aprobación final del préstamo. Es importante recordar que el tiempo de compra no depende únicamente del comprador. El vendedor también juega un papel fundamental en este proceso. La disponibilidad del vendedor para cerrar la venta, proporcionar documentación necesaria y resolver posibles problemas puede influir significativamente en el tiempo total requerido. En resumen, el tiempo que puede llevar comprar una casa en España varía según tu situación financiera y la del vendedor, así como otros factores como la disponibilidad de propiedades en el mercado y los trámites legales. Ya sea que planees comprar en efectivo o con financiación, es esencial tener en cuenta estos plazos al planificar tu inversión inmobiliaria. La negociación y el contrato de arras. Una vez que has encontrado la casa que te gusta, comienza una fase crucial del proceso, la negociación. El tiempo que lleva esta etapa puede variar significativamente, dependiendo de varios factores, como si estás tratando con un vendedor privado o una agencia, y cuán realistas son las expectativas de ambas partes. Si estás tratando directamente con un vendedor privado, la negociación puede ser más ágil y flexible en comparación con tratar con una agencia. Sin embargo, esto también depende de la disposición del vendedor para negociar y de lo realistas que sean sus expectativas de precio. En un escenario favorable, la negociación podría llevar solo unos pocos días, ya que las decisiones se toman de manera más directa. Sin embargo, si el vendedor tiene expectativas poco realistas o se muestra indeciso, la negociación podría prolongarse durante semanas o incluso meses. Cuando trabajas con una agencia inmobiliaria, el proceso de negociación a menudo está más estructurado. Las agencias suelen tener un margen de negociación preestablecido, lo que puede agilizar la fase de negociación. En este caso, la negociación generalmente toma menos tiempo en una comparación con un vendedor privado. Puede durar desde unos pocos días hasta un par de semanas, dependiendo de la rapidez de respuesta de ambas partes y la capacidad de llegar a un acuerdo. Y aquí entramos ya en un tema peliagudo, que es la mayor o menor profesionalización de la gente que represente, en este caso, al vendedor en la venta de su casa. Pero esto da para otro vídeo seguro, por cierto, que lo tenemos aquí. Una vez que ambas partes llegan a un acuerdo verbal sobre el precio y los términos, se procede a la firma del contrato de arras. Este es un paso crucial y formal en el proceso de compra de una casa en España. La elaboración y firma del contrato de arras suele demorarse de 2 a 5 días. Este plazo depende en gran medida de la diligencia de los vendedores, intermediarios y la rapidez con la que los compradores efectúen la transferencia de la cantidad acordada como señal. Oye, no sabemos por qué la mayor parte de los compradores se deciden por una casa los viernes por la tarde, lo cual nos obliga a trabajar a todos para cerrar ese contrato en fin de semana, con los problemas que supone que las agencias no trabajan los fines de semana ni los bancos.
en caso de que vayas a hacer una transferencia y los necesites. En conclusión, la fase de negociación y cierre de contrato de arras en la compra de una casa en España puede variar en tiempo según diversos factores, como la parte con la que estés tratando y el realismo de las expectativas. Es fundamental mantener una comunicación efectiva y estar dispuesto a comprometerse para garantizar un proceso fluido y exitoso. Causas más habituales por las que se demora la compra de una vivienda. 1. Problemas legales. Disputas legales, herencias complicadas aún no resueltas o títulos de propiedad no claros pueden retrasar la operación mientras se resuelven los asuntos legales. 2. Financiación. Si el comprador enfrenta dificultades para obtener una hipoteca o si la aprobación del préstamo se demora, puede retrasar la compra. 3. Inspecciones y reparaciones. Descubrimientos inesperados durante la inspección de la propiedad, como problemas estructurales, pueden retrasar la operación mientras se realizan reparaciones o negociaciones adicionales. 4. Documentación incompleta. Falta de documentación o retrasos en la obtención de permisos y certificados necesarios pueden retrasar el proceso. 5. Cambios en el acuerdo. Las modificaciones en el acuerdo de compra, como cambios en el precio o términos, pueden causar demoras mientras se negocian y acuerdan los cambios. 6. Problemas de coordinación. La falta de coordinación entre el comprador, el vendedor, los intermediarios y los profesionales involucrados pueden ralentizar la operación, como los bancos, tasadoras. 7. Vendedores no preparados. Si el vendedor no está listo para mudarse o la propiedad no está en condiciones de ser entregada, esto puede acarrear problemas. Conclusión. Es importante estar preparado para enfrentar estas posibles causas de demora al comprar una casa en España. La comunicación efectiva y una planificación adecuada pueden ayudar a minimizar estos obstáculos y garantizar un proceso más suave y exitoso. Tiempos. Veamos los números. Bien, después de todo lo que hemos visto te darás cuenta que el tiempo transcurrido desde que te planteas comprar una casa y comienzas la búsqueda hasta que finalmente escrituras si es tuya es incierto porque no solo depende de ti, sino de muchas circunstancias externas que es difícil controlar. Si quieres saber un tiempo mínimo y máximo, te diría que si estás listo y tienes el dinero disponible en una cuenta en España y la casa que vas a comprar está lista y sin cargas, con un buen asesor que te ayude en la compra, podrías materializar tu compra entre 30 y 40 días. Y por otro lado, casas con problemas, cargas, herencias no registradas o vendedores que no están listos pueden demorarse entre 6 meses y más de un año. Así que verás que el proceso es complejo y depende de que alguien te enfoque en la compra y pueda agilizar los trámites. Y eso vale oro, porque al final es lo que hace que la gente viva con frustración el proceso de compra de su casa. Todo ese tiempo que se prolonga y te hace estar a disgusto. Y con esto acabamos nuestro viaje a través del proceso de compra de una casa en España. Esperamos que esta información te haya sido útil y te ayude en tu búsqueda de la vivienda perfecta. Si tienes más preguntas o necesitas asesoramiento adicional, reserva una de nuestras consultorías en el enlace. Y atentos al siguiente vídeo que te dará más contenido valioso sobre el proceso de comprar casa e invertir en España. Que tengáis una buena compra. Un saludo, queridos. Tomas falsas. Madre mía. ¿Está todo bien? Sí. ¿Sale bien el pelo por detrás? ¿Lo he hecho bien o lo he hecho mal? ¿Vale?